Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 8 en punto y damos comienzo con la voz de residente en urgencias. Ahora sí, la segunda vez que tenemos urgencias, les recordamos que vamos a estar con urgencias o con medicina interna todos los miércoles. Va a estar habiendo una pequeña variación cada semana. Igual si es la primera vez que está con nosotros, permítame recordarles en qué consiste un poquito la dinámica. Tenemos un doctor invitado, que en este caso es la doctora Reina, que estaré presentando un poquito más adelante. Ella expondrá un tema o algún caso en alrededor de 25 a 30 minutos. Una vez finalizada dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor, Rey David Godínez. Después de esto, como saben, nosotros estamos en vivo. En parte de Zoom lo pueden hacer en la parte de chat o de preguntas. Pueden poner comentarios, felicitaciones o dudas que lleguen a tener. Esta es una parte en donde tenemos interacción con nuestro público. Igual les comentamos que estamos en vivo por Yo Soy Médico 17 en Facebook, así que si llega a haber preguntas, también lo pueden hacer en la parte de los comentarios directamente desde el live. Igual les digo que si solamente quieren poner un me gusta o me encanta, también es súper bien recibido para nosotros y para la doctora Reina. Ahora sí, antes de presentar a la doctora, me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Ahora sí, les presento a quien realmente viene a escuchar esta noche. Ella es la doctora Reina González Trejo, médica cirujana por la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, residente de Medicina de Urgencias en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad Petróleos Mexicanos, miembro del programa de apoyo y fomento a la investigación estudiantil afines en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches, doctora Reina, ¿sí nos escucha bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, escucho claramente. Espero me puedan estar escuchando también ustedes. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta plática sea más que de su agrado, informativa, aprender, conocer algo nuevo, sobre todo en medicina de urgencias, que es algo que realmente pues muchas veces se deja pasar un poco. Muy bien, creo que sí, doctora. En ese caso, lo dejo con el mejor público, que son los residentes de medicina de urgencias. Puede comenzar con su presentación. Ok, muchas gracias. Sí, se ve. ¿Se está cargando? Listo, ya se ve. Bueno, pues muchas gracias. El día de hoy vamos a dar una pequeña plática. El tema de hoy es ataque isquémico transitorio en el servicio de urgencias. Es muy importante mencionar que este tema generalmente puede llegar a ser confuso, sobre todo porque se deja pasar justamente el pronóstico que puede condicionar en el paciente que presenta un ataque isquémico transitorio. El servicio de urgencias pues es la puerta de entrada para todos los pacientes que llegan con alguna patología de origen agudo o con alguna entidad que pueda amenazar su salud, su función, su vida como tal. De manera introductoria, pues es importante mencionar perdón, aquí tengo un poquito de problemas técnicos, no sé qué le pasa a mi pantalla, déjenla muevo un poco. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha definido al ataque isquémico transitorio o el accidente isquémico transitorio como un ictus isquémico. Desde aquí podemos empezar a tomar en cuenta pues la importancia de esta entidad clínica. Generalmente es una entidad que se resuelve por completo, es decir, que no va a dejar alguna secuela en el paciente en un plazo de 24 horas. Un ataque isquémico transitorio es lo que en el corazón conocemos como una angina de pecho. Generalmente la causa más frecuente de los ataques isquémicos transitorios es de origen tromboembólico y la prevención secundaria va a depender del origen o de la identificación del lugar de formación o ubicación del coágulo. Como ya les mencionaba anteriormente, pues no hay que menospreciar a los pacientes
con ataque isquémico transitorio. Generalmente, pues hay que comprender que incluso pues una isquemia relativamente breve, pues puede generar una lesión cerebral permanente. El pronóstico de aquellos pacientes con ataque isquémico transitorio es variable, sobre todo porque hay que considerar pues muchas condiciones y comorbilidades de ellos. Al menos el 5% de los pacientes que tienen ataque isquémico transitorio van a presentar un evento cerebral vascular de tipo isquémico en un plazo de 2 días. El 10% pueden presentarlo hasta en 3 meses, incluso hay riesgo de recurrencia en un plazo de 3 meses, hasta en el 25% de estos pacientes. Siempre hay que averiguar qué causó el ataque isquémico transitorio y a partir de esta causa iniciar una prevención secundaria. Desde 1978, la Organización Mundial de la Salud estableció una definición particular, principalmente estableciendo un periodo de tiempo que decía de manera arbitraria que era 24 horas para una resolución completa de los síntomas y se caracterizaba además de la pérdida repentina o abrupta de funciones cerebrales focales que iban a estarse resolviendo en el plazo anteriormente comentado. Si estos síntomas no se resolvían, más bien persistían por un periodo más largo, iban a indicar un EBC de tipo isquémico. Y aunque la duración fuera variable, había un promedio de resolución entre de 2 a 15 minutos. Sin embargo, esta definición pues causaba mucha confusión, sobre todo para definir qué pacientes verdaderamente estaban presentando un ictus isquémico y qué pacientes solamente habían presentado un ataque isquémico transitorio. La mayoría de los pacientes con ataque isquémico transitorio pues buscan atención médica después de que sus síntomas se resuelven o llegan a un servicio de urgencias cuando estos síntomas ya se han resuelto por completo. Hasta un 7% de los pacientes pues van a estar con estos síntomas en agudo, por así decirlos, en el servicio, lo que generalmente pues genera confusión. A partir de esto, pues se estableció una definición más exacta de un ataque isquémico transitorio. Recientemente, en el 2018, se estableció que un ataque isquémico transitorio es un episodio transitorio de disfunción neurológica causada por una isquemia focal del cerebro, médula espinal o retina, que además iba a estar caracterizado por un conjunto de signos y síntomas que se verían afectados por una pérdida repentina de funciones cerebrales, principalmente focales. Sí hay que poner mucha atención en esta definición, sobre todo porque tenemos que diferenciar qué es focal y qué no es focal. Es un episodio que se resolverá completamente y que son síntomas transitorios y temporales que no duran más de 60 minutos. Ok, las causas de los ataques isquémicos transitorios, pues generalmente de manera muy a grosso modo, pues es una reducción temporal del riego sanguíneo en alguna parte del cerebro o las partes anteriormente comentadas en la definición. Las dos causas principales, una trombosis o una embolia. Los vasos sanguíneos principalmente afectados pues son las arterias carótidas y las arterias vértebro-basilares. Generalmente hay formación o hay estancia de pequeños coágulos sanguíneos o solamente placas de ateroma en estos vasos anteriormente comentados. El coágulo puede desprenderse y desplazarse hasta ocluir algún componente sanguíneo más pequeño y generar esta
isquemia transitoria y disfunción cerebral focal en los pacientes. Al menos el 70% de estas trombosis o embolias están causadas en las arterias carótidas. De ahí muy importante tomar en cuenta la evaluación que vamos a hacer con el paciente. El 30% pues en la zona arterial vertebrovascular. Ajá. Generalmente son coágulos muy pequeños, lo que va a caracterizar que esta isquemia pues de alguna manera sea transitoria. Siempre pues importante tener en cuenta que pues dentro de toda la enfermedad vascular cerebral, la isquemia cerebral transitoria representa al menos el 20% de estas isquemias y pueden ser de origen cardioembólico también. Muy importante tomar en cuenta esta comorbilidad en los pacientes. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación en nuestros pacientes? En el servicio de urgencias, la mayoría de los diagnósticos que hacemos son meramente clínicos. Generalmente, dependiendo de la institución en la que estemos o de la accesibilidad a ciertos recursos, es lo que nos va a permitir confirmar el diagnóstico. Pero nosotros siempre ya tenemos una sospecha diagnóstica. De primera instancia hay que reconocer las características clínicas asociadas a la disfunción cerebral. Esto tiene que ser pues síntomas focales. Considerar lo que ya les había comentado, la mayoría de los ataques isquémicos transitorios se habrán resuelto para cuando nosotros hagamos la evaluación. De ahí muy importante considerar las comorbilidades del paciente y cómo fue el escenario clínico que presentó. Y el tercer paso, pues identificar a los pacientes que verdaderamente tuvieron un ataque isquémico transitorio para poder establecer o estratificar un riesgo. ¿Para qué? Para poner a los pacientes que estén en un alto riesgo de presentar realmente un evento vascular cerebral isquémico, sobre todo por la importancia de esta entidad clínica, el pronóstico y la discapacidad que puede llegar a presentarse. ¿A partir de qué lo vamos a hacer? La escala de coma de Glasgow, la prueba FAST incluso puede ser una prueba prehospitalaria. Aquellos pacientes que son trasladados en ambulancia, generalmente el servicio paramédico aplica esta prueba, llegan y nos la dicen que encontraron la escala Roussier y la exploración neurológica en el servicio de urgencias de la Escuela de Miami también nos aporta bastante información. Escala de coma de Glasgow, no olvidar lo que nos evalúa, la apertura ocular, la función verbal, la función motora. A partir de ahí estratificamos al paciente, principalmente pues para ver el grado de conciencia que tiene nuestro paciente. La escala FAST, por sus siglas en inglés, vamos a evaluar pues la simetría de la cara, la fuerza en los brazos, cómo habla, si arrastra o no la voz y el tiempo, cómo fue el tiempo de instauración de estos síntomas. Y la escala Roussier, si hubo pérdida de conciencia o síncope a partir de estos síntomas de la escala, pues vamos a darle cierto puntaje. La presencia de convulsiones, si hubo parálisis facial asimétrica, alguna parálisis en los brazos, el trastorno del habla, algún defecto en el campo visual, vamos a establecer un puntaje. Si el puntaje es mayor de 1, muchas veces pues la probabilidad de que esté presentando un ataque isquémico transitorio, incluso un evento cerebrovascular, pues puede ser alto. Aunque estemos en una puntuación de 0 o menor a 1, no quiere decir que el paciente no esté ante un ataque isquémico de manera aguda. La exploración de déficit neurológico de urgencia de Miami se basa principalmente en ampliar la prueba FAST. Esto con la intención de hacer una evaluación neurológica más amplia junto con la escala de ictus de Nice, que tenemos que hacer una evaluación rápida, en menos de 3 minutos, tenemos que evaluar el estado mental, la condición de los pares craneales y sobre todo la fuerza y sensibilidad en nuestras extremidades, la pérdida de movimiento, la hemiparesia faciocorporal, pues va a ser un indicativo muy importante.
¿Cuánto tiempo tenemos en el servicio de urgencias para determinar que nuestro paciente está ante un evento isquémico transitorio, un ataque isquémico transitorio? Pues las bibliografías pueden variar, pero generalmente tenemos hasta 4 horas para establecer un diagnóstico y que la especialidad experta, en este caso el neurólogo, pues confirme nuestro diagnóstico y haga su valoración pertinente. Como les comentaba, hay que hacer una evaluación de este síndrome, el conjunto de signos y síntomas que va a presentar nuestros pacientes. Principalmente valorar aquellos síntomas neurológicos que son focales. Es lo que más nos interesa. Los síntomas neurológicos focales pues se van a deber a una alteración en un área identificable, generalmente es unilateral, y siempre hacernos la pregunta, si los síntomas neurológicos son focales, si no lo son, si fue repentina su aparición, o si fueron realmente muy abruptos estos síntomas, y poder diferenciar de aquellos síntomas que son no focales, que generalmente no son indicativos, ya que carecen de una localización anatómica particular. Incluso pueden llegar a presentar los pacientes una combinación de ambos, síntomas neurológicos focales y no focales. Por ejemplo, la pérdida de función, de fuerza, de movimiento de una extremidad más mareo pudiera ser una combinación de estos síntomas. Ajá. Los que ya les mencionaba, síntomas neurológicos focales, pues debilidad o torpeza, es decir, hemiparesia, que hay una debilidad bilateral como paraparesia, dificultad para el paso de los alimentos como disfagia, desequilibrio, dificultad para entender o expresar el lenguaje, para leer, para calcular, que tenga alteraciones para la articulación de las palabras, alteraciones sensitivas en alguna parte del cuerpo, pérdida de visión total o parcial, una ceguera completa en ambos ojos, que vea doble, sensación de que todo le da vueltas. El vértigo, siempre es muy importante diferenciarlo del mareo, sabemos que no es lo mismo. Un vértigo sí puede ser un indicativo de un síntoma neurológico focal, que hay algo ahí estructural que nos está generando el vértigo, dificultad incluso para hacer actividades que generalmente hacemos, una disfunción visual, espacial, perceptiva, o dificultad para realizar tareas complejas. Y no focales como las que ya les había mencionado hace un momento, debilidad sensorial generalizada, sensación de mareo, que se haya desmayado, incontinencia urinaria fecal, pérdida transitoria de la conciencia o que el paciente llegue confundido, desorientado. Nos puede dar sobre todo para hacer un diagnóstico diferencial, un desequilibrio electrolítico, por ejemplo, en aquellos pacientes adultos mayores que estén en algún evento de delirium, puede ser. La hipoglucemia también es un diagnóstico diferencial, pues, importante. Los síntomas, volver a comentar que si fue repentina la aparición de estos síntomas, si fueron realmente la aparición fue máxima al inicio, fue disminuyendo, el historial médico anterior, si ya tuvo algunos eventos isquémicos transitorios anteriormente, o si él ya tenía vértigo, o si ella tenía por alguna otra causa debilidad en alguna extremidad que se haya incrementado. Hay que ser muy, muy exhaustivos en nuestro interrogatorio, en la exploración, en cómo vemos al paciente. Siempre la exploración cefalocaudal, sobre todo hacer fondo de ojo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y sobre todo, pues hacer el diagnóstico diferencial, síncope vasovagal, que haya tenido alguna crisis de ausencia. La hipoglucemia, muy importante porque es el gran imitador por todo esta fisiopatología neurológica que provoca la hipoglucemia. Es un diagnóstico diferencial muy importante, o que el paciente pues de alguna manera esté en algún protocolo por alguna neoplasia cerebral, incluso también puede ser un trauma cráneoencefálico, también es muy importante tomar en cuenta para hacer diagnóstico diferencial. A partir de toda esta esta exploración física que nosotros hacemos, pues hay que estratificar a nuestro paciente. Una de estas escalas de estratificación es la escala ABCD2 por sus
por sus siglas, la cual nos va a referir cierto puntaje. Como pueden ver en la pantalla, toma en cuenta la edad, si el paciente es hipertenso, el nivel de presión arterial, los síntomas clínicos que presenta en el momento, la duración de esos síntomas y si el paciente es diabético o no. Vamos a hacer la suma y vamos a poder estratificar un riesgo. Si esta suma de estos puntos de la escala BCD2 es de 1 a 3, pues el riesgo de un evento cerebrovascular a 2 días es de 1% y a los 7 días incrementa. El riesgo moderado de 4 a 5 puntos, pues el riesgo a 7 días es casi del 6%. Y un alto riesgo es cuando estos pacientes tienen de 6 a 7 puntos, el riesgo es muy alto a los 2 días del 8% y a los 7 días casi del 12%. Es muy importante conocer esta escala, aplicarla. Hay varios artículos que nos dicen que deja muy, que puede ser incluso no sensible o poco sensible, porque hay ciertas características clínicas que también tendríamos que tomar en cuenta en nuestro paciente, ¿no? Antecedente de cardiopatía isquémica, por ejemplo, alguna valvulopatía, alguna arritmia, sobre todo como fibrilación auricular, que son pacientes que cuando se encuentran en alguna respuesta ventricular rápida generalmente pueden embolizar y generar un ataque isquémico transitorio, incluso un ictus, ¿no? Esta estratificación de riesgo nos va a decir qué hacer con el paciente, sobre todo si se hospitaliza o no se hospitaliza. Muy importante también conocer los protocolos de la unidad hospitalaria en la que nos encontremos. Por tanto, ¿a quién se va a considerar paciente de alto riesgo? Pues aquellos pacientes que tengan ya algún episodio registrado de ataque isquémico transitorio, a los pacientes que tienen fibrilación auricular o algún problema de coagulación sanguínea. ¿Qué debe hacerse con estos pacientes? Ingresarlos, vigilancia neurológica y protocolo de estudio. Si en el servicio de urgencias identificamos la probable causa, podemos incluso apoyarnos de algún estudio de imagen como un Doppler carotídeo, por ejemplo, un ecocardiograma, un ultrasonido en ese momento que nos puede evaluar viabilidad miocárdica, por ejemplo, o la presencia de alguna imagen que sea sugestiva de algún coágulo que esté presente nos puede ayudar. ¿Y qué no debe hacerse en los pacientes de alto riesgo? Sobre todo retrasar la valoración por el especialista. Eso es muy importante, es como lo que ya les decía, nos va a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico y a decidir si el paciente se hospitaliza, se le da vigilancia neurológica o se da seguimiento por la consulta, ¿no? ¿A quién se va a considerar paciente de bajo riesgo? Pues ninguna característica de alto riesgo por los antecedentes anteriormente comentados. ¿Y qué debe hacerse con los pacientes de bajo riesgo? Pues abordarlos de acuerdo a los protocolos hospitalarios que tengamos. Hay que tratarlos con ácido acetil salicílico, nos dicen las guías, al menos 300 miligramos al día, pero no son pacientes abandonados. Eso es muy importante. Son pacientes que hay que darle seguimiento. Lo repito, en un ataque isquémico transitorio, pues aunque sea una isquemia relativamente breve, puede haber una lesión permanente como tal. Hay que estudiarlo, hay que estudiar a estos pacientes, ¿no? ¿Qué recomendaciones tenemos? Pues esta guía del 2019 del Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido nos dice que hay que, de primera instancia, utilizar una herramienta clínica validada. En este caso nos recomiendan aplicar la escala de Rosier, ¿no? Hacer una resonancia magnética. Este es el estudio ideal para valorar a nuestros pacientes, porque una tomografía no. Se puede hacer la tomografía sobre todo para descartar algún otro origen del ataque isquémico transitorio o para el diagnóstico diferencial. La resonancia magnética se ha validado como el estudio de elección. Generalmente, pues en urgencias muchas veces pues no tenemos acceso a este estudio. Entonces entraría dentro del protocolo diagnóstico en nuestros pacientes la imagenología carotídea, en ese caso el Doppler carotídeo, como ya se les mencionaba, y dar aspirina 300 miligramos en las personas pues que hayan tenido tanto un ataque isquémico transitorio de bajo riesgo y que estén en nuestro servicio de urgencias.
La terapia pues antiplaquetaria que les menciono con aspirina, ¿cuánto? Incluso esta guía nos dice que podemos administrar una dosis de carga y posteriormente dejar 100 miligramos al día y darle clopidogrel, siempre y cuando el paciente no tenga alguna contraindicación, caso de alergia, hemorragias digestivas o algunos otros trastornos. ¿Por cuánto tiempo? Durante los primeros 21 días para los pacientes con ataque isquémico transitorio de alto riesgo, que van a tener, pues como anteriormente lo dije, una escala de ABCD2 de al menos 4 puntos. Ok, y este último artículo del New England, igual de mayo del 2020, que nos ofrece además de esta definición que les di al inicio, pues un algoritmo. Este algoritmo pues nos separa justamente a este tipo de pacientes, ¿no? En qué momento dar la aspirina, en qué momento dar el clopidogrel, qué estudios vamos a hacer. Ajá. ¿Cómo vamos a determinar si el paciente realmente está frente a un ataque isquémico transitorio? Ajá. La terapia, el tratamiento que vamos a administrar, incluso los estudios de evaluación que vamos a encontrar. Aquí nos dice que incluso podemos hacer una resonancia magnética por difusión. Realmente, pues, son estudios americanos. Generalmente, pues, esto tomar en cuenta que pues podemos hacer la resonancia, ¿no? Determinar siempre laboratorios generalmente para hacer diagnóstico diferencial, un electrocardiograma en nuestros pacientes, estudios Holter, sobre todo aquellos pacientes pues que tienen alguna historia ya documentada de hipertensión arterial, valvulopatía, fibrilación auricular. Muy bien. Como conclusiones a la presentación, pues el ataque isquémico transitorio es una urgencia vascular definitivamente. La evaluación que requiere es clínica, sistemática, especializada. Hay que confirmar el diagnóstico, sobre todo el origen que nos desencadena el mecanismo de isquemia. Identificar los pacientes de alto riesgo es una prioridad. ¿A quién se va a hospitalizar? ¿A quién se le va a dar seguimiento? ¿Quién no se hospitaliza? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Por qué son pacientes de alto riesgo? Al igual que los códigos de evento cerebrovascular o ictus, incluso los códigos de Zika, pues tienen una clasificación o debemos contar con una clasificación de ataque isquémico transitorio en el servicio de urgencias. Hay que organizarlo como un programa clínico de atención urgente que unifique el manejo especializado y en colaboración con el personal experto, ¿no? En este caso, pues con los neurólogos. Y pues por mi parte, es una plática breve sobre todo para explicar un poco por qué es tan importante la evaluación clínica. Es la primera evaluación incluso que le vamos a hacer a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora. ¿Ya sería toda su exposición? Así realmente pues básicamente me enfoqué más en la evaluación clínica. No, No sé súper si bien. Lo lo hizo dije muy rápido. para nada, lo dijo muy fluido, a un muy buen ritmo. Felicitaciones. Ahora me gustaría comentarles, en caso de que tengan alguna pregunta, pueden hacerlo por los comentarios de Facebook o lo pueden hacer en la parte de abajo de aquí de Zoom donde dice Question and Answer o incluso en el chat. Antes de pasar a eso, me gustaría comentarles que, por desgracia, y una disculpa, doctora Reina, yo sé que le prometí un urgenciólogo, al parecer el doctor Rey tuvo un poquito de problema con la conexión y no pudo estar esta noche con nosotros. Así que, por desgracia, en esta ocasión se lo debo. No, no se preocupe, entiendo. Muchas gracias. A veces por cuestiones de luz o de cualquier cuestión exterior es un poquito difícil, pero bueno, voy a pasar a leerle las preguntas que estoy viendo aquí por Zoom. Primero voy a pasar a felicitación de parte de Xochitl Naranjo, que dice, buenas noches, gracias por la invitación, excelente ponencia. Estefanía Arbizo dice, en la sala de urgencias, aparte de la clínica, ¿cuál sería el gold estándar? Pues mira, realmente hay dos cosas. Esto es como quizá un tip, realizarle una tomografía, porque eso te va a permitir
saber si el paciente ya tiene algo crónico y de ahí haces un diagnóstico diferencial. Y un Doppler carotidio, el Doppler carotidio pues te ayuda muy bien, sobre todo porque al inicio, no sé si recuerdas que dije que la mayoría de los ataques isquémicos transitorios se desencadenan justamente por esta circulación, por afecciones de esta circulación. Si tú tienes un Doppler carotidio que ya te sugiere ahí émbolo, coágulo, o alguna alteración, pues tú sabes que allí está el origen, ya identificas el origen del ataque isquémico transitorio y por esa parte se le empieza a dar el seguimiento. Ajá, una tomografía sí te permite hacer diagnóstico diferencial, el electrocardiograma sin duda también, si tienes oportunidad de hacer un ecocardiograma transtorácico, también sería muy bien. Pero la recomendación aquí principal, pues el ultrasonido Doppler carotidio es el que nos va a guiar un poquito más. Muy bien, gracias, doctora. Igual, de la misma doctora Estefanía, nos hace una pregunta. Voy a deletrar una letra en caso de que, discúlpeme, no soy doctor, en caso de que le falle un poquito de pronunciación. Usted también, la parte de abajo donde dice participantes o QIA, ahí vienen las preguntas. Entonces dice, si el PX es alérgico a AAS o tiene una contraindicación, ¿podemos usar solamente clopidogrel o existe otro fármaco de primera línea para ellos? Claro, sí, de hecho, en ese artículo del New England nos da varias opciones. Sí dice, si es realmente alérgico de primera instancia, pues no hay que dárselo. Alérgico que sea conocido o alguna alteración de sangrado de tubo digestivo, por ejemplo, o presencia de úlcera péptica, pues idealmente no hay que darlo. Puede darse clopidogrel o hay estudios, esta guía del Instituto Nacional de Salud nos dice que incluso ticagrelor se ha evaluado también como posible terapia para estos pacientes. Generalmente, a veces hay literaturas que nos dicen, pues no, que se puede desensibilizar al paciente. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el ácido acetil salicílico puede reducir hasta en un 90% el riesgo de presentar un evento vascular cerebral de tipo isquémico y pues con ello reducir la mortalidad y la discapacidad en estos pacientes. Muy bien, muchas gracias, doctora. En preguntas sería todo, pero me gustaría leerle un comentario de Facebook nada más que dice Rafael Montoña, excelente tema y muy buena exposición. Entonces no me queda nada más que felicitarla, también ahí están las interacciones que pedir de Facebook para usted. Entonces, muchas gracias. Muchas felicidades, hizo una exposición con mucha seguridad, muy fluida, se ve muy profesional y estoy segura de que va a ser una excelente doctora. Igual, pues esperemos que sí, esperemos pues siempre ofrecer la mejor calidad en la consulta en los pacientes. Como urgenciólogos, a todos los médicos que nos ven y desean hacer una especialidad, muchas veces escucharán que urgencias, ay no, es que urgencias, pero creo que de todos los médicos, pues somos los más clínicos y siempre la prioridad siempre es salvar al paciente. muy bien, doctora, como comentario último de la misma doctora Estefanía, dice, súper padre, exposición, doctora, ojalá nos dé más ponencias. Ojalá nos dé más ponencias y ahora sí, aquí está nuestro mentor, aquí estamos abiertos para ustedes pues yo completamente. encantada porque realmente también esto es aprendizaje para nosotros. A veces pueden hacer preguntas que decir, híjole, no sé o no me acuerdo y es ir a investigar, es un aprendizaje constante. Así es, de hecho al final del día esto es lo importante, que haya un mejor crecimiento, que aprendan, que sepan lo que se hace en diferentes partes, porque estamos alrededor de todo el país. Por ahí de vez en cuando también tenemos gente de Venezuela o de Colombia que son súper bienvenidos. Entonces, toda Latinoamérica, procuremos que nos estén escuchando y para que conozcan un poquito más y se desarrollen mejor. Todo es cuestión de conocimiento, de seguir aprendiendo y de seguir siendo excelentes profesionales. No me queda más, doctora, que pedirle si me puede dar, por favor, su conclusión del tema. Bueno, las enfermedades neurológicas de tipo agudo, como el ataque isquémico transitorio, debe ser un tema que debemos abordar
mucho más. Hay mucho que conocer, hay mucho que abordar. Es una consulta muy frecuente en el servicio de urgencias y hay veces que pues no sabemos qué hacer o no sabemos si eso es realmente lo correcto. Lo único que tenemos que hacer es documentarnos, observar bien al paciente, tratarlo de la mejor manera, identificar todas estas cuestiones clínicas que nos van a guiar el diagnóstico. Son enfermedades muy importantes, son las primeras causas de discapacidad en el mundo, generalmente por el retraso en la atención, por el retraso en el tratamiento, siempre hay que estar pues al tanto. El ataque isquémico transitorio, por muy breve que sea la isquemia, genera un impacto muy importante a nivel de tejido cerebral y las funciones que esto conlleva. Muchas gracias, doctora. Excelente futura especialista en urgencias. Muchas gracias. Antes de retirarme, me gustaría recordarles a ustedes, el público que nos están viendo tanto en Facebook por Zoom, les recuerdo que si se perdieron un poquito, aunque sea un poquito de la increíble exposición de la doctora Reina, nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Ahí pueden volver a ver la exposición o todas las voces de residente que ustedes quieran ver. Ahora sí, antes de despedirme, me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residentes. Si usted es jefe o jefa de residente y requiere alguna capacitación o adiestramiento para temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Muchas gracias, doctora Reina. Le agradezco muchísimo su presencia. Fue la estrella de esta noche. Es una persona muy amable y muy profesional. Que tenga muy bonita noche. Igualmente, mucho gusto y gracias por la invitación. Igual, buena noche a todos. Hasta luego. Bye.